Hola a todos, desafío número 3 de química. Vamos a ello. Espero que estés bien en tu casa y continuamos con el tópico de reacciones químicas. Nuestro objetivo de hoy es comprender el cálculo de mol y peso molecular en forma perseverante. Nuestro propósito será derribar las barreras para el aprendizaje y descubrir que el ser científicos no está ligado con un laboratorio. Conceptos clave que ocuparemos hoy serán mol, gramos y ppm, que será peso molecular. ¿Sabías que en inglés mole es un sinónimo de topo? Te dejo este meme que está aquí. There is a mole among us. Eso quiere decir que hay un traidor entre nosotros. Continuamos. Mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de sustancias químicas. Así como los calcetines forman pares, los huevos forman docenas, los compuestos y elementos químicos utilizan la palabra mol. Materiales para calcular mol son una tabla periódica, calculadora y saber contar átomos. Yo estoy seguro que ya lo sabes porque lo hemos hecho en desafíos anteriores. ¡Ya basta, Freezer! Bien, pues vamos con nuestro primer ejemplo. Paso 1. Cálculo de peso molecular. Para realizar este cálculo necesitamos datos que nos entrega la tabla periódica. Como por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular del agua? Sabemos que el agua tiene una fórmula de H2O. Por lo tanto, desde ahora tendrás que hacer una tabla, como la que te muestro en la pantalla, donde vamos a tener el elemento, la cantidad de átomos y el peso molecular, que este dato lo extraemos de la tabla periódica. Elementos tenemos el hidrógeno. Solamente vamos a poner la letra hidrógeno y oxígeno. Entre paréntesis podemos sacar los datos de la tabla periódica. La cantidad de átomos, recuerda que son el numerito pequeño que acompaña a esa letra. Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno serían 2. Y la cantidad de oxígeno sería 1. Luego buscamos la letra H en nuestra tabla periódica. Hacemos un poquito de zoom. Si te das cuenta, acá nos dice que la masa atómica está arriba, en la esquina. Tienes que revisar la tabla periódica. En todo caso, yo te dejaré esta misma en un link para que la puedas revisar. Y ese número viene siendo nuestro peso molecular, la masa atómica. Si te fijas, el hidrógeno tiene un numerito igual a 1. Por lo tanto, ese 1 lo anotamos en nuestra tabla. Luego buscamos el oxígeno, que si te fijas nos dice que es 19,6, yo lo aproximé a 16. Una vez ya tenemos completada nuestra tabla, procederemos al cálculo. Oye, despacio, cerebrito. Tranquilo, sé que lo podrás lograr. Ahora vamos por el cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate que vamos a multiplicar la cantidad de átomos por el peso molecular, o sea que 2 por 1 nos da un valor de 2 y 1 por 16 nos da un total de 16, y una vez que tenemos estos totales los vamos a proceder a sumar. 16 más 2 es igual a 18. Por lo tanto, ¿cuál es el peso molecular del agua? El peso molecular del agua es igual a 18, y nunca olvides la unidad gramo mol. Bien, ahí tenemos el cálculo. Bien, pues ahora es tu turno de practicar. Repetiremos el paso 1. ¿Cuál es el peso molecular del SO? Te armé la tabla y recuerda que tienes que extraer el elemento y el nombre de la tabla periódica, descifrar la cantidad de átomos y el peso molecular correspondiente. Recuerda que está en la esquina de cada elemento. Pausa el video para que logres completar tu tabla. 3 días después. Muy bien, veo que ya lograste completar la tabla, extrajiste los datos correctamente. La S se llama azufre, la O se llama oxígeno. Logramos identificar la cantidad de átomos, que el azufre tiene 1 y el oxígeno tiene 1. Y el peso molecular, recuerda que lo extraemos de esta esquina. Bien, entonces si nos hacemos un zoom hacia el azufre, que está aquí, vemos que tiene 32,1. Vamos al cálculo. Bien, entonces procederemos a multiplicar 1 por 32,1 nos da un total de 32,1 y 1 por 16 nos da un total de 16. Sumamos y nos da un total de 48,1. Por lo tanto, ¿cuál es el peso molecular del SO? El peso molecular del SO es de 48,1 gramo mol.
Recuerda siempre escribir la respuesta esperada y la unidad. Eso es principal, muy importante. Buen trabajo. Vamos entonces con nuestro siguiente paso. Cálculo de mol. Para esto debemos calcular el peso molecular y además conocer la masa del compuesto. La fórmula de mol es masa dividido por peso molecular. Veamos la pregunta. ¿Cuántos moles hay en 100 gramos de agua? Pues bien, ya sabemos de nuestra tabla que el peso molecular del agua es igual a 18 gramos mol. Por lo tanto, vamos a solamente a reemplazar la fórmula. La masa es igual a 100 gramos y el peso molecular es de 18 gramos mol. Realizamos este cálculo en tu calculadora y nos da un total de 5,6 mol. Entonces vamos a la respuesta. En 100 gramos de agua hay 5,6 mol. Esa es una respuesta esperada. Recuerda siempre colocar las unidades al lado de cada número. Llegó la hora de que practiques. Si te pregunto, ¿cuántos moles hay en 200 gramos de SO? Recuerda que ya tenemos la tabla construida, puedes calcular el peso molecular nuevamente y ya tienes la fórmula. Por lo tanto, pausa el video y comprueba tu resultado. Eso no me lo esperaba. Comprobemos entonces los resultados. Recuerda que la masa va arriba, por lo tanto tenemos 200 gramos dividido por 48,1 gramo mol, que era el peso molecular que habíamos calculado anteriormente. Solo debíamos reemplazar. El resultado de esta división nos da 4,2 mol. Por lo tanto, la respuesta es en 200 gramos de SO hay 4,2 mol. Pero, ¿qué ocurre cuando nos piden calcular los gramos si nos dan los moles de compuestos? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No te preocupes porque para eso tenemos ese triángulo. Fíjate que taparemos primero la palabra mol y la escribiremos acá. Mol. Aquí va a ser igual. Fíjate que la masa queda arriba y lo separa una línea que es el peso molecular. Por lo tanto, mol será la masa dividido por el peso molecular. Veamos qué pasa cuando tapamos la masa. Entonces, ahora vamos a rayar la palabra masa. ¿Qué pasa si necesitamos la masa? Escribimos masa aquí. Fíjate que nos queda mol. Nos quedan al lado, en el mismo nivel, por lo tanto sería por el peso molecular. Bien, acaba de despejar la fórmula para calcular la masa. ¡Lo logró! ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Veamos entonces un ejemplo. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de FeO? Recuerda que la FeO, si vemos la otra tabla periódica, es hierro, mientras que la O sola viene siendo oxígeno. La cantidad de átomos que tenemos, si nos fijamos en el hierro, tenemos un átomo, recuerda que si no hay nada, en verdad hay un 1, y de oxígeno también tenemos 1. Vamos a nuestra tabla periódica y sacamos el peso molecular. El peso molecular del hierro es de 55,8 y del oxígeno es 16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, viene la parte de los cálculos. Tenemos que multiplicar 1 por 55,8 nos da 55,8 y 1 por 16 nos da un total de 16. Entonces lo que nos queda ahora es sumar. 55,8 más 16 nos da un total de 71,8. Recuerda la unidad, gramo mol. Pues bien, fíjate ahora que nos preguntan ¿cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? Por lo tanto, eso es masa. Borramos la masa. Escribimos masa. ¿Y qué nos queda del triángulo? Nos queda mol por el peso molecular, porque quedan en el mismo nivel. Reemplacemos entonces. La masa va a ser igual a los moles. ¿Cuántos moles tenemos? Tenemos 5. 5 mol por el peso molecular, que es 71,8 gramo mol. Multiplicamos y llegamos a nuestro esperado resultado, que son 359 gramos. Vamos con nuestra respuesta esperada. Entonces, ¿cuántos gramos hay en 5 moles de FeO? En 5 moles o en 5 mol de FeO, escríbelo tal cual, hay 359 gramos. Eso es una respuesta esperada y es lo que espero de ti. Porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Vamos con el desafío de aprendizaje. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Para este desafío necesitarás ciertos materiales: regla, calculadora, tabla periódica y mucha perseverancia, además de un cuaderno, lápiz y goma.
La parte 1 consistirá en calcular los siguientes pesos moleculares. Recuerda utilizar regla para los cuadros y registrar el nombre del elemento, cantidad de átomos y peso molecular correspondiente. Son 4 los que puedes ver en la pantalla. Para la parte 2 calculamos los moles correspondientes utilizando los datos anteriores y responde: ¿cuántos moles hay en 80 gramos de F2O3? Recuerda utilizar los datos anteriores porque ya los calculaste, ya te ahorraste un paso. Finalmente, utilizando el triángulo visto, en los casos anteriores, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos gramos? Recuerda despejar la fórmula de gramos como lo hicimos anteriormente, pero antes necesitan ese peso molecular. Recuerda hacer la tabla con regla, letra clara y legible. Los datos los puedes sacar de la tabla periódica. Recuerda revisar el material complementario en el cual te dejaré un link en el CRA digital. ¡Qué agradable sujeto! También no olvides que esta es la rúbrica que estamos utilizando, donde evaluaremos el plazo, la retroalimentación, la relación en convivencia escolar, la habilidad que estén completas las 12 preguntas, los conceptos claves en las respuestas esperadas, el producto que no tenga doblez ni manchas, recuerda usar regla y puedes usar calculadora. Y finalmente no olvides que una vez que envíes tu desafío, debes completar la bitácora, la cual te enviaré un link. Recuerda que tienes plazo hasta este viernes 13 de noviembre. Nos vemos. ¡Chao!